Desde el inicio de la guerra rusa contra Ucrania, Hungría ha bloqueado repetidamente el apoyo de la Unión Europea al país vecino. Y es que desde el año 2014 las relaciones entre ambos países se han ido deteriorando hasta el punto de que el gobierno de Orbán se ha opuesto a la entrada de esta a la OTAN. Y es que Ucrania en los últimos años ha mantenido una política opresiva contra las minorías procedentes de distintos países con medidas que violan sus derechos humanos. Política que no ha hecho más que continuar el gobierno de Zelensky. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En días pasados, varios medios desvelaron que Zelensky buscaba reclutar a unos 10.000 reservistas en las zonas fronterizas con Hungría, en las que residen mayormente ucranianos de origen húngaro, tras las enormes bajas sufridas por sus fuerzas en la batalla de Soledar. La ciudad de Soledar es valiosa para Kiev. En ella, el ejército ucraniano había erigido poderosas fortificaciones defensivas. La liberación de Soledar por parte del ejército ruso le permite a Moscú cortar una de las rutas de suministro a Kiev. También representa para Moscú la posibilidad de multiplicar sus oportunidades para la liberación de Artyomovsk, llamada por Ucrania como Bakhmut, y de importancia estratégica para Kiev. En declaraciones del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, la liberación de Soledar no es motivo para detenerse y frotarse las manos. Según informes de medios, en los últimos días en la región de Transcarpacia, cientos de militares y policías ucranianos realizaban redadas en las calles, mercados, autobuses, cafeterías y otros recintos para llevarse a los jóvenes en una movilización forzosa. Frente a esta cacería de reservistas ucranianos húngaros, iniciada por Volodymyr Zelensky en las regiones limítrofes, el ministro de Defensa de Hungría instó a la población a estar preparada para proteger las fronteras de posibles incursiones. Llamó al ejército húngaro a estar en alerta ante cualquier eventualidad y listo para garantizar la seguridad de las fronteras del país y de la población. Así dijo el titular en una entrevista de la emisora Inforadio. Aseguró además que las Fuerzas Armadas estaban analizando la experiencia del conflicto ucraniano. El jefe del departamento militar húngaro, país miembro de la OTAN, había aplaudido el comportamiento del bloque bélico tras el incidente del misil ucraniano que había impactado en noviembre pasado en Polonia, quitándole la vida a 2 civiles al no sumarse a las acusaciones inmediatas de Ucrania de que procedía de Rusia. Las relaciones entre Ucrania y Hungría se agravaron tras la aprobación en septiembre de 2017 de la ley ucraniana que limita el uso de las lenguas de las minorías étnicas, lo que dio sustento legal para la opresión que sufría la minoría húngara en Transcarpacia, Ucrania, hecho que fue criticado por Budapest ante la Unión Europea. Estas nuevas normativas obligan a impartir las asignaturas en ucraniano en todas las escuelas a partir del quinto de primaria. Hungría, Rumania y otros países protestaron ante la normativa ucraniana que viola los derechos de las minorías. En octubre del año pasado, las autoridades de la ciudad de Mukachevo, en la región de Transcarpacia, decidieron desmantelar los símbolos húngaros y reemplazarlos con el tridente ucraniano en una clara acción opresiva contra las minorías húngaras. Tras la independencia de Ucrania, en 1991, Hungría fue uno de los primeros países en reconocerla y desde entonces había mantenido una política de buena vecindad. Fue el primer país que estableció relaciones diplomáticas formales con Kiev. Ambos países abrieron embajadas en sus respectivas capitales y firmaron un tratado de buena vecindad y cooperación. Sin embargo, desde el golpe de Estado de 2014, protagonizado por ultranacionalistas ucranianos, la relación entre ambos países se han venido deteriorando debido a las políticas discriminatorias de Kiev contra la comunidad de unos 150.000 miembros de etnias húngaras que viven en la región suroccidental ucraniana de Transcarpatia. La ley de 2017 fue calificada por las autoridades rusas como un acto de etnocidio. Volodymyr Zelensky había prometido que cambiaría esta situación al llegar al poder. Sin embargo, las nuevas legislaciones pusieron a los húngaros en una desventaja aún mayor. Toda esta situación ha generado desacuerdos entre Kiev y Budapest, cuyas relaciones se encuentran en el mínimo, según expertos, y debilita la posición del régimen de Kiev en la crisis bélica actual.
toda vez que Budapest bloqueó las ambiciones de Ucrania de acercarse a la OTAN. Hungría tiene interés de una Ucrania independiente y soberana, pero no le interesa desvincularse totalmente de la economía rusa, de la que es dependiente fundamentalmente del suministro energético. El propio presidente Orbán ha declarado que los ucranianos nunca ganarán una guerra contra Rusia. La guerra que se lleva a cabo en el país vecino no le conviene a Hungría, cuyo primer ministro Viktor Orbán ya había declarado que el conflicto en Ucrania amenazaba la seguridad energética y financiera de la economía húngara. También ha declarado que Ucrania solo es capaz de sobrellevar el conflicto tanto como el vecino del norte la respalde con dinero y armas, por lo que el conflicto alcanzará la paz cuando los estadounidenses deseen la paz. En medio de todo esto, el gobierno de Zelensky se encuentra inmerso en una remodelación de su gabinete con una serie de dimensiones y ceses dentro de la cúpula del régimen de Kiev, que amortigüe el reciente escándalo de corrupción y justifique la situación de desastre militar que existe en el frente. Tras haberse desatado un escándalo de corrupción en el seno del Ejecutivo, que le costó el cargo al jefe del gabinete de Zelensky, al viceministro de Defensa y al fiscal general adjunto de Ucrania, entre otros, y que está relacionado con la compra de productos para la tropa ucraniana a precios inflados. Ucrania ha sido escenario en el pasado de numerosos casos de corrupción y organizaciones internacionales la situaban ya en 2021 en una lista de un total de 180 países en su estudio sobre percepción de este delito. Entre tanto, Zelensky, presionado por las cuantiosas bajas sufridas durante la resistencia para no ceder la ciudad de Soledar, emprende una movilización forzada en zonas donde prevalecen poblaciones de minorías ucraniano-húngaras. Según la población local, Zelensky ordenó el reclutamiento de 10.000 hombres en las zonas fronterizas del oeste del país, como Transcarpacia, en las que residen ucranianos de origen húngaro, rumano y eslovaco, entre otros. De acuerdo con el medio, el régimen busca formar una nueva brigada después de que la otra, numerosa y compuesta por efectivos bien entrenados, sufriera enormes bajas en la batalla de Soledar, donde, según medios húngaros, con información de diversas fuentes, la unidad de élite ucraniana perdió aproximadamente la mitad de sus efectivos ante el avance de las tropas rusas. Y mientras tanto, Zelensky, que parece escandalizarse por la denuncia de corrupción en las altas esferas ucranianas, a la vez que tiene tiempo para repartir premios y aparecer en los medios internacionales, autoriza que grupos numerosos de jóvenes ucranianos sin entrenamiento sean reclutados masiva y forzosamente a pelear una guerra que muchos expertos de Occidente dan por perdida. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.